Buenos días, iglesia, qué bendición, qué privilegio estar con ustedes en esta mañana una vez más. Me goza poder estar con ustedes, me siento ya de la familia, de la casa. Ya son varias veces que puedo estar con ustedes y doy a los pastores las gracias, a la iglesia, a su equipo de liderazgo por la oportunidad que me dan de estar con ustedes y compartir su palabra, que es lo que nos da sentido. Qué lindo es poder ver la obra que Dios está haciendo y como dice la Biblia, los que caminamos, los que vamos en pro de su presencia, los que vamos en comunión con Él, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de victoria en victoria, independientemente de las circunstancias que podamos tener a nuestro alrededor. Y por ello quiero invitarle hoy a que miremos la palabra y nos desafiemos a creer que Dios vivo y verdadero. Estuvimos analizando quizá el carácter, la esencia de Dios durante esta semana, pero toda esta esencia y todo este carácter tienen que ser reales en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos real en nuestra vida? Cuando permitimos y cuando anhelamos y cuando creemos y cuando logramos vivir en la realidad de Dios. Dios no solamente está arriba sentado en su trono. Me enseña la palabra que Dios está en todas partes. La palabra me enseña que Él me ama. Diga a la persona que tiene a su lado, dile, Dios te ama. Y es en serio, Dios te ama. O sea, no es un cuento, no es una palabra, no es una muletilla, es una realidad. Y ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios omnisciente, omnipresente, quiere hacer cosas nuevas cada día. Esta mañana cantábamos una canción muy hermosa. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no sé si usted ya vio todo lo que ha tenido que ver en esta tierra. Yo no sé si usted ya vio y recibió todo lo que Dios ha preparado para usted. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras tengamos la oportunidad de seguir en esta tierra, día a día el Señor quiere sorprendernos más y más con su obra alrededor de nosotros y en nosotros. Y por eso le quiero invitar a que se vaya por favor a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 21. Es muy interesante notar lo que nos enseña la palabra acerca de la nueva creación, de las cosas nuevas. Esta palabra en su contexto original me habla de lo que va a suceder cuando Cristo gobierne la tierra, cuando usted y yo estemos en cuerpos glorificados, cuando usted y yo estemos en un tiempo muy excelente. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 21, versículos 5 al 7. Quiero que nos enfoquemos en esos tres versículos nada más en esta mañana. Versículo número 5, versículo número 6 y versículo número 7. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice, atención a esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Versículo 7. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ojo a lo que sigue, dice el versículo número 7. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es interesante notar todo lo que el evangelio que dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación, hace en nuestras vidas. Yo no sé si usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días o 366 días como este año, es consciente de la realidad de la presencia de Dios a su alrededor. Porque muchas veces venimos a la iglesia los domingos, muchas veces vamos a nuestro grupo de conexión, nuestra célula, nuestro grupo familiar, vamos a la escuela de liderazgo, venimos al culto y pareciera que la única expresión de la presencia de Dios solo se encuentra en la iglesia o cuando estoy sirviendo a Dios. Pero cuando miramos la palabra, Dios es vivo, es real, está en todas partes. Y ese Dios Él se quiere manifestar en su vida y a través de su vida. Dios ha diseñado a usted para una labor específica. Lo ha diseñado a usted con un propósito específico, único, con el cual usted no solamente crece delante de Dios, sino que avanza en el desarrollo de la obra de Dios aquí en la tierra.
Hay una obra de Dios que Dios está haciendo en su vida y una obra que Dios está haciendo a través de su vida. Ninguno de los aquí presentes es inútil, es inactivo. Ninguno de los aquí presentes es desechado para el propósito de Dios. Lamentablemente el diablo nos ha hecho creer esto porque cometemos errores, porque quizá pecamos, porque quizá hay áreas de debilidad en nuestro carácter. Quizá el diablo le ha querido decir a usted que usted no vale, que usted no sirve y quiere echarle en cara su pasado y quiere echarle en cara los errores de su vida. Quizá estás pasando por momentos de dificultad en tu hogar, con tus hijos, con tus finanzas, con tu empresa, en fin. Y el diablo quiere usar todo esto para decirte no puedes, no sirves, no vales, para decirte que tú no eres capaz, que tú no eres la persona idónea. Y muchas veces permitimos que estas palabras hagan eco en nuestra mente y dejamos de fluir en lo que Dios quiere que fluyamos. Dejamos de adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Dejamos de servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. Dejamos de relacionarnos con Dios como Él quiere que nos relacionamos con Él. Entonces, si yo vivo en la realidad de la presencia de Dios, nada ni nadie me impedirán avanzar en su propósito. Nada ni nadie me impedirán declarar la obra de Dios en mi vida y a través de mi vida. Cuando tú y yo vivimos de la realidad de Dios, óyelo bien, cuando tú y yo vivimos de la realidad de Dios, independientemente de las circunstancias que usted esté atravesando, eres un hombre bendecido para bendecir a otros. Tu bendición no está determinada por tu estado presente. Tu bendición está determinada porque tú y yo estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y dice la palabra allí en el versículo número 5, quiero que analicemos bien estos tres versículos. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién está sentado en el trono? Dios Padre, único Dios, atención a esto, único Dios, vivo y verdadero, un Dios omnipresente, omnisciente, un Dios que todo lo puede, un Dios eterno, un Dios que es santo, un Dios que te ama, un Dios que es justo, un Dios que es verdadero, un Dios eterno, un Dios que un día te creó en el vientre de tu madre, un Dios que un día diseñó tu plan antes de que tú nacieras, un Dios que libertó al pueblo de Israel, un Dios que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a usted y por amor a mí, y un Dios que a pesar de los tiempos no cambia, porque sigue siendo Dios y sigue fluyendo a través de su pueblo. Y dice esta palabra que ese Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios eterno que está sentado en el trono, habló. Y lo que me llama la atención al mirar toda la escritura es que cuando Dios habla, cosas sobrenaturales suceden, porque lo que Dios dice se hace y se cumple y punto. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Jesús decía, levántate y sé sano, y los hombres se levantaban y eran sanos. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Todo lo que Dios dice se hace. Diga a la persona que tiene a su lado, lo que Dios dice se hace. Ahora yo quisiera preguntar ahora hacia todos, ¿usted sabe qué está diciendo Dios? ¿Usted se ha percatado qué está diciendo Dios para su vida? ¿Se ha percatado qué está diciendo Dios para su familia? ¿Se ha percatado qué está diciendo Dios para esta ciudad? Muchas veces somos románticos con Dios y no sacamos a Dios del esquema de la religión, no sacamos a Dios del esquema de la iglesia. Pero óyelo bien, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu familia, Dios quiere hablar a tus circunstancias, Dios quiere hablar a tu empresa, a tu negocio, Dios quiere hablar a esta ciudad. Y dice la palabra que entonces cuando Dios habla, las cosas son transformadas. Me impresiona ver cuando Jesús iba en el barco y le dice a las aguas y a los vientos, calma. Y al instante, las aguas se calmaron, los vientos cesaron. Me impresiona ver a Jesús diciéndole a Lázaro, Lázaro, levántate y ven fuera. Un hombre que lleva acá 4 días de muerto, ya olía a feo, pero Dios dijo, y las circunstancias cambiaron. ¿Y qué dice Dios? Versículo 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono, Dios Padre, dijo, he aquí, yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Dios Padre dice en su palabra que Él hace nuevas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas.
Dice la palabra del Señor que el Dios que creó todo tiene el mismo poder para reanimar, para recrear, para dar fuerza, para dar vida, no solamente a lo que Él creó, no solamente al universo, a la tierra, no, a usted y a mí en nuestra realidad presente. Yo quiero que usted se vaya conmigo por un momento al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 43, verso 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Verso 19. Dice la palabra, dice Dios: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Hay una pregunta allí: ¿no la conoceréis? ¿No la conoceréis? Otra vez, mire lo que dice la palabra: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y si usted va a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Dios en el Apocalipsis, en Corintios, en Isaías, que Él hace todo nuevo. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo la tecnología avanza todos los días. Y todos los días hay cosas ¿qué? Nuevas, nuevas. Celulares cada día son mejores, con más alcance. Las iPads, los que son afiebrados de la tecnología. Ya esta semana salió en California el iPad 3, mejorada, más calidad. No sé, los jóvenes que les gustan los videojuegos, todo el tiempo hay juegos ¿qué? Nuevos, nuevos. Yo me acuerdo en mi juventud de Mario Bros. Y me quedé en Mario Bros. Me acuerdo en Colombia del Family, de un Atari con un cassette encima. Lo más sofisticado en ese entonces era el Nintendo, pero una cosa grande gris. Pero creo que los jóvenes de hoy en día no tienen ni idea qué es eso. No sé si usted se acuerda de los celulares del año 93, Colombia, los que son de Colombia. Eran unas panelas que si uno se las ponía en la cintura y se iba de medio lado. Cuando sonaba el celular tocaba sacar la antena. Y eran súper costosos. O sea, el que tenía celular en aquel entonces era porque tenía billete. Hoy en día, hasta el señor que recoge la basura saca su celular con Wi-Fi y todo el asunto. Y todo el mundo lo tiene. Y mejores cosas, y mejores. Usted nota como todos los días el mundo en el que vivimos es un mundo ¿qué? Cambiante. Todos los días hay nuevas cosas, la economía mundial, los flujos internacionales, los mercados, en fin, todo es nuevo. El carro, como el carro nuevo, la casa nueva, y creo que todos queremos tener cosas ¿qué? Nuevas. Lo único que no puede tener usted como casado o como casada es un nuevo marido. Por fe debe declararlo renovado cada día que es diferente. Renovada cada día que es diferente. Pero note esto, el mundo cambia, en el mundo todo es nuevo. Es más, hasta el diablo sale con cosas nuevas todos los días. Yo me acuerdo de las fiestas a las que yo iba, eso era una cosa que en mi momento era perverso, recontrapervertido. Pero las fiestas a las cuales van los jóvenes hoy en día son cosas totalmente nuevas, diferentes. La internet presenta cosas nuevas, diferentes. Yo me acuerdo cuando llegó no sé cuándo, más o menos cuándo llegó, pero recuerdo el año 99, año 2000, que conectarse a internet era a través de cables y sonaba un ruido como hasta que se conectaba. Y tocaba tener una ventana abierta, abrir dos ya era complicado. Y sonaba un cablecito que era con el módem a la línea telefónica o internet o teléfono. No podía hacer las dos. Pero la tecnología se renueva todos los días. Ahora tú puedes tener sin cables, internet, televisión, teléfono y cantidad de cosas.
Y el Dios que dice la Biblia, el Dios del cual me habla la palabra, dice que Él tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Dice la palabra que Él no quiere, cuando leímos en Isaías, que nos acordemos o que vivemos del pasado. Mire que los hombres en mi país, en América Latina, se han llegado a atar con un dicho que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Mentira del diablo. Primera de Satanás 2:4. Porque a mí la palabra me enseña algo totalmente diferente. A mí la palabra me enseña que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. A mí la palabra me enseña que lo mejor está por venir en cada área de mi vida, porque el Dios que yo creo, en el Dios que yo adoro, dice en su palabra que Él hace nuevas todas las cosas cada día. El mundo avanza, la tecnología avanza, todo avanza, pero yo quiero decir algo: Dios avanza mucho más. Pero nosotros como creyentes muchas veces nos estancamos en el pasado, nos estancamos por las crisis, nos estancamos por los conflictos, ignorando que si Dios nos dio la vida hoy, que si Dios nos permite acercarnos hoy a Él, es porque su gracia se ha extendido sobre nuestras vidas. Ninguno de los aquí presentes, me incluyo allí, es digno de Dios, es digno de las maravillas de Dios. Pero Dios estableció en la cruz del Calvario bendecir tu vida y a usarte a ti como bendición, como canal de bendición. Tristemente muchas veces oramos a Dios, venimos a la iglesia, participamos del culto, aún diezmamos, pero aquí en nuestra mente sigue la palabra crisis, sigue la palabra no voy a poder, sigue la palabra no soy digno, sigue la palabra me embargarán, me quitarán, perdí. Sigue aquí la palabra conflicto. Y yo quiero decirle algo: usted y yo no estamos en crisis, usted y yo estamos en Cristo, y en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Pero muchas veces declaramos palabras negativas con nuestros labios. No podremos. Ves tu balanza en rojo y dices: nos quebramos. No pudiste pagar el mortgage, no sé, la cuota de tu apartamento, de tu casa, y la perderemos. No podemos. No avanzaremos. Y el diablo te abraza y te dice: no, nunca lo lograrás, desgraciado. Y tú lo abrazas a él y como que sí, yo pienso lo mismo. Y parece que al día habláramos más con el diablo que con Dios. Y te levantas y el diablo se sienta a los pies de tu cama y te dices que hoy no vas a poder hacer. Mire, la economía mundial quebrada, tu empresa en crisis, todo en crisis. Mejor quédate durmiendo, que igual aunque salgas a trabajar nada vas a hacer. Y entonces el cristiano mediocre le dice al diablo: ok, listo, arrunchémonos un ratico entonces. Y se quedan estancados en el pasado. Hay gente que aún viviendo en Cristo se acuerda: pero es que, pastor, si hace 20 años ese hombre no me hubiera hecho daño, mi vida sería diferente. Pastor, si mi socio no me hubiera robado hace 15 años atrás, mi vida sería diferente. Pastor, es que si no hubiera pasado, y hablan todo el tiempo del pasado y determinan y como que se quedaron estancados en el pasado. El mundo pasó, el mundo creció, todo el mundo avanzó, menos algunos que cantan, que adoran y que hacen show en medio de la alabanza, pero que en sus mentes están atadas al pasado. Y Dios dice ya en Isaías: yo haré cosa nueva y te la mostraré. Pronto saldrá la luz. Y hay una pregunta que dice allí en el versículo de Isaías, versículo 19, dice: ¿no la conoceréis? Dios quiere que tú la conozcas. Dios quiere que tú sepas cómo Él se quiere mover. Pero por no vivir en la realidad de Dios, por no confiar en la presencia, en lo que Dios ha dicho, nos quedamos estancados, nos quedamos sentados en el pasado. Cuando la palabra del Señor dice: yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevo tu cuerpo, hago nuevas tus fuerzas, hago nueva tu familia, hago nueva tu empresa, hago nuevo todo. Pero sabe, para poder conquistar esa bendición y establecerla en el plano natural, primero debo creerla y conquistarla en el plano sobrenatural, en el plano de la fe. Todos los cambios que yo quiero para mi vida, que quiero para mi casa, para mi empresa, para mis finanzas,
primero los conquisto en el mundo espiritual, porque primero debo escuchar lo que dice Dios. Debo creer lo que dice Dios, y como Dios lo dijo y yo lo creo, entonces ¿qué? Lo vivo. Y dice Dios que Él dijo que todas las cosas iban a ser hechas nuevas. ¿Tienes crisis, hermano? ¿Tienes problemas, dificultades, finanzas apretadas, luchas en casa? El diablo te ha dicho como mujer, tu marido nunca cambiará. El diablo quizá te ha dicho, tus hijos no cambiarán, caso perdido. El médico quizá te ha dicho, te mueres, no te salvas. Pero dice Dios en su palabra que Él hace nuevas todas las cosas. ¿A quién le quieres creer? ¿Saben? Pero cuando yo le creo a Dios, mi vida es diferente. Cuando yo le creo a Dios, independientemente de las circunstancias, camino en victoria. Cuando yo le creo a Dios y el médico me dice, te vas a morir, yo digo, gloria a Dios. Porque el médico podrá saber de ciencia, pero el que da y quita la vida es Dios. Podrán decirme los bancos, te embargaremos, no crecerás. Pero si yo creo en Dios, estoy tranquilo, digo, gloria a Dios, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pueden haber dificultades, todo está mal, pero puedo declarar lo que dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová de los ejércitos. Tu empresa, todo se puede quebrar, se puede ir al piso, pero el que guarda tu vida, dice la Biblia, no se dormirá. Él está ahí presente, Él está ahí vigente. Y cuando vivimos en esa realidad es cuando podemos ver que nuestro carácter es nuevo cada día, que nuestra familia avanza cada día, que nuestras finanzas no están determinadas por la bolsa de Nueva York o por ninguna bolsa del mundo, están determinadas por Dios, que es el dueño de todas las cosas. Cuando Dios te quiere decir a ti que te quiere usar, quizá el mundo te desechó, no te valoró, te hirió, pero si Dios fija tus ojos en ti, déjate usar, como dice la palabra en Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque Dios así lo ha dicho. Pero hay muchos hermanos que están pobrecitos, no pueden, sufren, siguen con crisis de nervios, se siguen asustando frente a los cambios. Yo me pregunto, ¿dónde está la victoria del Dios que alaban? ¿Dónde está la realidad de la palabra? ¿Dónde está el poder de Dios manifestado en su vida? Si dice la palabra del Señor aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunta a la persona que tiene a su lado, ¿en verdad eres nueva criatura? Porque cara de religioso sí tenemos. Qué sé yo, si nuevas criaturas en nuestro interior, si nuevas personas en nuestro interior. Dice allí que las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, son hechas ¿qué? Nuevas. Todo, pero alguna gente lo único que me dice, pastor, lo único nuevo que tengo fue un nuevo problema en el que me metí. No. Usted y yo no estamos en crisis. Usted y yo estamos en Cristo. Y Cristo dice en su palabra allí en Apocalipsis 21:5. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5. Es impresionante. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice Dios a Juan, que es el que está escribiendo esta visión, le dice, bueno hijo, escribe. ¿Por qué? Porque esas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Juan está viendo una visión tremenda. El Padre habla y dice, bueno, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Pero después Dios dice, un momento Juan, escribe lo que te estoy diciendo, porque estas palabras son fieles y ¿qué? Y verdaderas. Fieles porque siempre se cumplen, y verdaderas porque no las dijo Juan, las dice ¿quién? Dios. Y lo que Dios dice se hace y punto. Ahora, la versión del creyente en derrota es aquel creyente que vive de las circunstancias, que vive del diario vivir, que vive de la economía del mundo, que vive del trabajar, del proceso compra y venta, del cristiano que vive de lo que dicen los médicos, de lo que dicen los abogados, de lo que dice el presidente, de lo que dice el diario, de lo que dice el noticiero. Ese es un tipo de creyente que usa la misma Biblia, que lee la misma Biblia, que escucha emisoras cristianas, que ve programas de televisión cristianos, que no se pierde nada en la iglesia, pero que vive
como dice el mundo que debe vivir y no como dice la Biblia que debe vivir. Y está el otro creyente que independientemente de que está plantado en este mundo, porque Dios dijo que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo, tiene su fe, sus ojos, sus oídos, su corazón, su cuerpo enfocado en Dios. Y el que se atreve a creer en lo que dice la palabra, dice la Biblia que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Dice la palabra al Señor en diferentes estados del Antiguo Testamento que por creer, por confesar, por deleitarse en la palabra, por guardar la palabra, todo lo que hagamos prosperará. Por permanecer en la palabra. Porque la palabra es fiel y verdadera. Ahora quiero que usted se pregunte, ¿cuál es tu relación con este libro? ¿Lo lees solo los domingos en la iglesia? ¿Lo lees solo cuando tienes que preparar una enseñanza? ¿Lo lees solo cuando tienes que hacerlo? ¿O es tu manual, tu única norma de fe y conducta? ¿Te alimentas de la palabra cada día? ¿La lees no solamente porque tengas que enseñar o predicar, sino porque necesitas nutrirte? ¿Cuántos comen todos los días? Desayuno, almuerzo y cena, y merienda y todo el asunto y lo que venga. Todos los días, ¿cierto? Yo me pregunto qué tan seguido usted alimenta su espíritu, alimenta su fe, porque dice la Biblia, algunas veces me han dicho, pastor, oré para que tenga más fe. Imposible, yo no puedo orar por eso. Porque a mí la palabra me enseña que la fe viene por el oír y el oír de esta palabra. Si usted quiere tener fe, lea la Biblia. Si usted quiere crecer en fe, lea la Biblia. Conozca los hechos de Dios, crea los hechos de Dios, porque el mismo Dios que hizo esas obras en esta Biblia sigue obrando cosas nuevas en su vida y en mi vida. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu expectativa? ¿En Dios o en las circunstancias? La Biblia me enseña, por ejemplo, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero muchas veces somos amigos del mundo de lunes a sábado y amigos de Dios el domingo. En la iglesia escuchamos que Dios suple y decimos amén. Salimos y vemos que no hay trabajo y ¡ay! Nos deprimimos. Aquí decimos cuántos lo pueden en Cristo porque los fortalece. Y ¡guau! Amén. Y hay unos que brincan como cauchos y salen así con el pecho erguido. ¡Guau! De la iglesia, Dios lo hará. El lunes llegan a la oficina, al trabajo o algo sucede. No sé si usted se vea en el Chavo del 8. Y estando así llenos de fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no hay más trabajo, el negocio se cayó. Les da lo que le pasaba al Chavo del 8, la garrotera. Pastor, ore por mí. Y el mismo que estaba dando brincos con todo en la iglesia, ¿quién me podrá ayudar? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hacer si ve? Y empezamos a renegar. Y en vez de darle la gloria a Dios por fe, porque si Dios, óyelo bien, si Dios te cierra una puerta es porque quiere algo mejor para tu vida. Si Dios está cerrando ciclos en tu vida es porque te quiere llevar a otro nivel. Entonces tú en vez de crecer, te estancas en el pasado. Y dejas de creer que Dios tiene todas las cosas nuevas para tu vida cada día. Tienes conflictos con tu esposo, con tu esposa. Y en vez de honrar el nombre de Dios, me equivoqué. Desprecian a su cónyuge, desprecian a sus hijos, lo maldicen con sus labios, pero más sin embargo quieren ver la bendición de Dios en su casa. Imposible, porque no es a tu manera, sino a la manera de Dios. Note lo que dice el versículo 6. Dice, y me dijo, miren lo que dice Dios allí. Dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Dice que su palabra es fiel y verdadera, pero miren lo que dice en el versículo 6. Y me dijo, ¿qué? Hecho está. Listo, ya está hecho. Yo lo dije, ¿qué? Y yo lo hago. Y la palabra declara que ya está hecho.
Y me dice el por qué está hecho en el versículo número 6. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, yo lo hago, punto. Y como yo lo dije, tengo el poder de hacerlo. Dios dijo, hágase la luz, y hágase en las aguas, y Dios dijo, hagamos al hombre, y no sale un chimpancé. Algunos tienen cara, pero son humanos. Y no es que le haya quedado una obra emborradora a Dios, no, Dios tiene su sentido del humor en la creación, ¿no? Pero Dios dijo, ¿y qué? Y se hizo. Y dice la palabra en el versículo 6, hecho está. Yo no sé cuántos confían, creen en esa palabra. Él ya tiene la respuesta a su crisis, a su enfermedad. Él ya tiene la respuesta a su circunstancia difícil. Él ya tiene la respuesta a su crisis económica, a su crisis familiar. Hecho está. Lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios, como creyente, es creer lo que dice Dios y vivir de acuerdo a lo que dice Dios. Dice la palabra y nos da una garantía. Listo, esto está, ¿por qué? Porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y sigue diciendo el texto bíblico y sigue dando una respuesta al hombre en nuestros días. Dice, y al que tuviere sed, ojo a esto, al que tuviere ¿qué? Ojo, ahí no involucra a todo el mundo. Ahí solo habla al que tuviere sed. Hagas una pregunta. ¿Tienes sed de Dios? ¿Hambre de Dios? Porque solo el que tiene sed va a ser saciado. Solo el que tiene hambre va a ser saciado. Si usted lee en Isaías capítulo 55, habla de lo mismo. Y al que tuviere sed le daré de beber. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no da vida? Dice el texto bíblico. Y allí en Isaías 55, versículo 8, si no estoy equivocado, dice que buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un día donde no va a ser hallado. Muchas veces aplazamos nuestras decisiones espirituales. Al que tuviere sed, ¿quién tiene necesidad de ser lleno por Dios? Solo a ese, al que reconoce su necesidad, al que tiene sed, al que tiene pasión en su corazón. ¿Dios qué? Muchos son indiferentes, muchos no tienen sed, muchos no tienen hambre de la palabra, muchos vienen a la iglesia, pero se creen sabios en su propia opinión. Muchos vienen al culto, alaban a Dios, diezman, pero creen que ellos son los que deben llevar el control de su vida, de su familia, de sus negocios y aún hasta del ministerio. A esos Dios no los sacia. Dice la palabra que solo el que es pobre en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Reconoces tu pobreza espiritual día a día? ¿Reconoces tu necesidad de Dios cada día? ¿Reconoces que sin Dios nada podrás hacer? ¿Reconoces que separado de Dios nada puedes hacer? Dice la palabra que solo a esos Dios les da de su gracia. Porque al soberbio Dios lo mira de lejos. Aquel que cree que puede llevar una familia en sus fuerzas, Dios lo mira de lejos. Aquel que cree que porque es empresario puede hacer y deshacer con su plata, Dios lo mira de lejos. Aquel que solo viene a la iglesia como por suplir una necesidad espiritual, Dios lo mira de lejos. Pero en cambio al humilde, al que se humilla, al que reconoce día a día, Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo ser el hombre que tú quieres que yo sea. Señor, sin ti no puedo ser el esposo que tú quieres que yo sea. Sin ti no puedo ser el padre que tú quieres que yo sea. Señor, sin ti yo no puedo ser el siervo que tú quieres que yo sea. Dice la palabra que entonces al que se humilla, Dios le da de su gracia. Dios lo llena. Dios suple su necesidad. Dios sacia su corazón. Dios suple sus necesidades. Porque no hay ni uno solo, dice la palabra en Romanos, no hay ni uno solo que haya confiado en Él y haya sido avergonzado. Ni uno solo hay. No creo que tú y yo seamos los primeros. Hecho está. Esto es verdad. Pero dice el versículo 6, al que tuviere sed,
Dice él mismo, yo Dios, no le mandaré un mensajero, no te mandaré a nadie. Yo, tu Padre, yo Dios, lo dice, te daré ¿qué? Gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Dios mismo quiere alimentar tu vida. Una cosa es conocer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo recitamos, ¿cierto? Versículo 6 dice, ciertamente el bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una cosa es saber esa historia, una cosa es emocionarnos con el recital del Salmo 23, otra muy diferente es conocer al pastor del Salmo 23. Porque el que sabe quién es Él, no tiene sed. Jesús le dijo a la mujer samaritana, bebe de esta agua para que nunca más tengas sed. Bebe de mí, dice Jesús. Bebe de mí. Dice allí gratuitamente, porque nadie, por más dinero que tenga, puede comprar el favor de Dios. Nadie. Para pobres, para ricos, para empresarios, para empleados, para pastores, para nuevos, para todos es el favor de Dios. Porque es un favor gratuito, conquistado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya alguien pagó el precio con su propia vida para que tú te saciaras de Dios. Dice el texto bíblico del versículo 7. Después de decir que Él hace nuevas todas las cosas, que su palabra es fiel, que es verdadera, después de decir el Señor que Él tiene el poder para transformar, que Él tiene el poder para suplir tu necesidad, hace un reto en el versículo número 7. Y dice otra vez de una manera excluyente, no dice a todos les daré. No dice todos heredarán. Dice algo tremendo. ¿El que qué? El que venciere heredará algunas cositas. No, dice algunas cositas. Mi Biblia está mal entonces. Dice, el que venciere heredará todas las cosas que en el versículo número 5 dice, y aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. ¿Quién va a heredar las nuevas cosas? El que venciere. El que venciere heredará todas las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Dice Isaías, no lo olvide, dice, yo haré cosa nueva. Prontamente saldrá a la luz. ¿No os la haré dar a conocer? ¿No la conoceréis? Pero en el versículo número 7 dice, solo el que venciere, el que creyere, el que se levantare, el que independientemente de sus circunstancias se mantenga en victoria, solo a ese heredará todas las cosas. No el que frustra, no el que se frustra, no el que vive en derrota, no, el que venciere. Y dice la palabra del Señor Jesucristo que tú y yo en Romanos 8:37, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Jesucristo estableció y cree que tú lo puedes hacer. ¿Tú lo crees? Dios dice que sí lo puedes hacer. Jesucristo lo conquistó por ti. Ok, hecho está. Ahora, ¿tú lo crees? Porque una cosa es decir, en Cristo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Una cosa es decir que en Él soy más que un vencedor. Otra cosa es salir y enfrentar problemas. Porque es ahí donde se determina la calidad del vencedor que hay en ti. Es ahí donde se conoce el tipo de hombre que eres en Cristo. Es ahí donde se sabe de qué estás hecho. Es ahí donde tú puedes declarar que independientemente de que hoy no haya dinero en tu bolsillo, independientemente del estado de tu casa, independientemente de tu crisis, dices, vivo en victoria porque mi victoria está establecida por Cristo Jesús. E independientemente de que venga lo que venga, se levante quien se levante el mismo diablo en tus narices, tú puedes estar confiado porque Cristo te ha hecho más que un vencedor. Pero eso, levántale ese aplauso a Jesucristo. Pero eso no es algo teórico. Qué tremendo escuchar a esta hermana. 83 años, ¿se cree la mitad? ¿Sí o no? Otros de 40 y estamos como en los 60.
Yo creo que esta hermana se lee el Salmo 103 donde dice que se rejuvenecen como las águilas, ¿no? Le dicen que se va a morir y ya estoy en victoria. Y otros tienen gripa, ¡ay, me voy a morir! No salgamos. ¿O no? El que camina con Dios se reconoce por sus palabras, mis amados. Independientemente de que te quedes sin trabajo, no vas a decir me quedaré en vergüenza. ¿Para qué me vine acá? Trabaje o no trabaje usted, mi hijo. Si Dios es tu pastor, nada te faltará. Dice el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos tienen hambre y padecen necesidad, pero los que buscamos a Dios no tenemos falta de ningún bien. Eso dice la palabra. Seas empresario, seas empleado, haga lo que hagas, Dios suple tus necesidades. Pero el que no cree vive de acuerdo a la economía de este mundo. Cada vez menos trabajo, todo más caro. No podré, no lo lograré. Sufrimos, pastor, con esta crisis. Y usted, en vez de pedirnos, de mandarnos a trabajar, nos pide seminario, nos pide oración. ¿Acaso a cómo pagan la hora en la iglesia? No tengo tiempo, es que no ve que hay niños que alimentar, una mujer cansona y que pide. Ok, si tú vives de ese nivel, pues quédate en ese nivel. Ok, no hay problema, la decisión la tomas tú. Dios no te obliga. Dios le dice a los jovencitos, no os unáis en yugo desigual con los impíos. Ay Dios, pero están tan lindos. Las hacen llorar, los abusan, los maltratan. Ay Dios, ayúdame. La Biblia dice que solo el vencedor, el que cree, el que camina en la victoria de Dios, él heredará todas las cosas. Y qué lindo como termina ese texto bíblico, en una relación de padre e hijo. Y dice, y yo seré ¿qué? Su Dios. Ojo, el hecho de que Él sea Dios no lo hace automáticamente tu Dios o mi Dios. ¿Qué hace al Señor mi Dios? Que camine en su palabra, que viva bajo su gobierno, que me levante cada día declarando sus grandezas, que independientemente de cómo esté el día, yo confié, este fue el día que hizo el Señor. Que independientemente de lo que pase, Él gobierne mi vida. Ya no mando yo, ahora manda Cristo. Pero es que muchos hermanos viven en el evangelio según San Yo. Lo que yo diga, si es lo que tú dices, no creo que conquistes esta palabra. Si es lo que Dios dice, la verás porque escrito está. Y esta palabra es fiel y verdadera. Qué lindo, dice, y entonces yo seré su Dios. Pero mire lo lindo que es Dios. No dice, yo seré tu Dios y tú mi cucaracha. Y tú mi siervo. Yo seré tu Dios y tú allí arrastrado. No, dice, yo seré tu Dios y tú ¿qué? Serás mi hijo. Nivel de hijo, no nivel de siervo. Yo no valgo para Dios porque soy predicador, porque soy pastor, porque hago cantidad de cosas. Yo valgo para Dios porque soy su hijo. Dios no me ama más a mí porque me la paso dando lora por ahí. Dios te ama a ti, me ama a mí, a todos nos ama por igual porque todos somos sus hijos. A mí me dio fue más responsabilidad de pronto, pero somos sus hijos. Cuando yo estoy lejos de casa, anhelo ver a mis hijos. Cuando yo estoy de viaje, yo no sé, hago algo, me voy para algún lado, yo quiero llevarle algo a mis hijos. Y me pone feliz llevarle algo a mis hijos. Mi esposa está embarazada. Ayer fui a comprarle un coche y es una cajota grande. No sé cómo la van a llevar, pero estoy emocionado porque es para mi hijo. Y entonces pienso en mi monita, pienso en mi hijito y yo no sé, qué pena con los pastores. Vamos ahora allí, vamos ahora allí, vamos allí. Yo quiero honrar a mis hijos. Y si este hombre que es natural, no tan bueno, porque ustedes solo conocen lo bueno de mí, es así con sus hijos, cuanto más mi papi que está en los cielos.
querrá honrarme y bendecirme. Cuanto más mi papi que está en los cielos quiere darme de su amor, de su manifestación. Me agrada ver a mi hijita por el Skype y decir: papi, te amo, papi, quiero abrazarte. Yo no sé si usted anhela a Dios de la misma manera, pero yo sin Dios no puedo vivir. Yo sin Dios no puedo vivir. Y no es porque sea perfecto. Hay debilidades en mi vida que día a día me llevan a humillarme más delante de mi Padre. Y sabe, mi Padre nunca me dice: asquerosa cucaracha, quítate de aquí. No. Siempre que me presento delante de Él, me da de su amor. Me ama, me consiente. Cuando estoy cansado me da nuevas fuerzas. Cuando estoy triste me consuela. Cuando no quiero salir me infunde aliento, me infunde fuerzas. Cuando no tengo la palabra para dar la respuesta, Él la pone en mis labios. ¿Cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de humillarme día a día delante de Él? Pero mire la contraparte de todo lo que hemos leído del versículo número 7, versículo número 8. Y solo quiero que miremos las dos primeras palabras de ese versículo 8. Dice: ¿pero qué? Los cobardes, aquellos que sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen. Y los incrédulos, aquellos que dicen: pero eso le pasará solo a él, a mí no. Es que yo creo firmemente que algunos nacieron con estrella, pero otros nacimos estrellados. Dice que a los cobardes ni a los incrédulos. Claro, después sigue diciendo las porquerías esas de los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. ¿Sí o no? Que eso sí son porquerías. En cambio los cobardes no. Los incrédulos por lo menos van a la iglesia, aleluya. Pero dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los adúlteros, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, porque yo no soy idólatra, pastor, solo cobarde. Y a todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En la playa, con Coca-Cola. No, dice que todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste que tú vivas aquí como un miserable y para el infierno. Sí, así eso me dice la Biblia. No crees, no recibes. Te vas a vivir de crisis en crisis. Y no te espera allá al cielo una mansión. Este texto bíblico me dice lo contrario: por cobarde y por incrédulo. No necesitas visa, derechito. Un vuelo charter. Por incrédulo y por cobarde. Pero dice el versículo 7 que la otra cara de la moneda es al que venciere. O sea, el que sí cree y el que es valiente para asumir el reto de Dios. Pero la decisión la tomamos tú y yo. Hecho está. La palabra es fiel y verdadera. Ya no hay más, sino tu decisión con frente a la respuesta que Dios está dando a tus crisis. ¿Sabes? Quizá Dios no va a quitar tu crisis. Yo no te puedo vender un evangelio falso. Pero es que independientemente de que la crisis esté o no esté, yo estoy en bendición. Porque mi bendición no la determina el mundo presente, mi bendición la determina Dios. Yo no te puedo garantizar que tus problemas cambien, porque Dios hace milagros, sí, pero Él es Señor. Lo que sí puedo determinar, porque lo dice la palabra, es que si tú independientemente de tus circunstancias te levantas en fe, serás aquel vencedor que heredará todas las cosas. Pregúntese, mi amado hermano, en esta hora, ¿en qué dimensión está usted? ¿En las cosas viejas? ¿En el pasado? O no sé si usted es de aquellos que se renueva día a día. Y como dice la Escritura, día a día van de gloria en gloria. Ayer fue un día, qué sé yo si fue bueno o fue malo, pero hoy es un nuevo día. Y hoy Dios te quiere llevar a otro nivel. Pero la decisión la tomas tú, mi amado hermano. Yo le quiero invitar allí en estos textos a sus ojos. Iglesia del Nazareno en Greenville, unidos cumpliendo la gran comisión para mostrar la luz del Dios verdadero al mundo hispano desde Greenville, Sur Carolina.